Hola, bien, este video va a quedar grabado para mi canal de YouTube. El enlace está en mi perfil de TikTok, espero lo puedan ver. La pregunta del día de hoy es si usted ha hecho efectiva la salvación de Cristo para su alma. ¿Es usted salvo? El apóstol Pablo, siempre exhortando a la iglesia, dijo, examinaos pues a vosotros mismos si estáis en la fe. A los Gálatas se refirió diciéndoles, ¿tan necios sois? ¿Acaso ustedes son salvos por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto para que se entienda de una vez lo que es ser justificado para ir al cielo. Dios, Cristo en este caso, como mediador ante el Padre, no nos está tomando en cuenta ningún pecado ni ninguna obra de justicia propia para justificarnos ante el Padre. En ninguna manera Dios nos está tomando en cuenta nuestros pecados ni nuestras obras de justicia. Por eso es que la salvación es un don. La salvación es algo gratuito, gratis, disponible para todo aquel que oye la palabra y adquiere fe, la fe de Cristo. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que un hombre, para que un alma tenga fe, es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento no es más que el reconocimiento de la naturaleza caída que nosotros tenemos, la ley del pecado que está en nuestros miembros. De alguna u otra forma, usted no va a creer en el Evangelio, o no del todo, si usted no se arrepiente o sigue pensando que usted no le hace mal a nadie, que no merece ninguna condena, que usted es bueno. No hay ninguna otra forma de que usted pueda creer en el Evangelio si no se arrepiente, si no cambia su manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Esto es Biblia, querido amigo. Esto no es ninguna secta, no es ninguna filosofía humana, sino simplemente adaptar tus pensamientos a lo que piensa Dios de ti. Reconózcanse como son, que no se abroguen a sí mismos una superioridad moral, que dejen de pensar que hacen lo bueno ante Dios, que dejen de pensar que son buenos y que deben ser buenos para irse al cielo. Nadie por sus propios méritos va al cielo, querido amigo, nadie. Pero la falsa religión, las religiones humanas, sí le toman en cuenta a los hombres sus pecados para poder ser justificados e ir al cielo. O sea que le están tomando en cuenta al hombre lo que ellos hacen para ser salvos o lo que ellos dejan de hacer para ser salvos. Y Dios no nos está tomando en cuenta ni nuestros pecados ni nuestras obras de justicia. Quiero que leas, si tienes una Biblia a la mano, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, el cual el apóstol Pablo eh, le dice a los Corintios que Cristo, que Dios estaba en Cristo, justificando, o claro, justificando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, verso 5, que Dios eh, nos salvó, no tomándonos en cuenta nuestras obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia, querido amigo, no es más que recibir algo que no merecemos. Misericordia es recibir algo que ni tú ni yo merecemos. Somos salvos por misericordia, por gracia. Por gracia sois salvos, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe en su presencia. O sea que la mayoría de personas injertas en la religión, llámale católica, llámale evangélica, les es un anuncio más que Cristo haya muerto por sus pecados. Indirectamente están negando la obra del Hijo al decir, sí, pero hay que dejar el pecado para ser salvos. Para ser salvos. Ahí viene el problema, la palabrita, para ser salvos. Eso en ningún momento entra para la salvación. Tú ya eres salvo, ya eres salvo. Desde el momento en que te arrepientes y crees con todo tu corazón y con toda tu mente que Cristo es tu Salvador, murió por tus pecados, te justificó, te salvó, te lavó y te santificó en Él. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo adquirimos vida eterna. Esta vida está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces, esto es lo que no se entiende en el mundo cristiano hoy en día. Se predica un evangelio de fe y obras. Si tú tienes fe en lo que hizo Cristo, más tus obras, entonces eres salvo.
Si no tienes obras, entonces no eres salvo. Yo me pregunto, una persona que está con una enfermedad terminal, con cáncer o con SIDA, ¿le puede dar algo a Dios? O uno mismo, que está con salud. ¿De qué le dará pues el hombre para ser salvo a Dios? Nada. Nada, señores. Nada le puede dar el hombre a Dios para ser salvo. El hombre es salvo por misericordia, por gracia. El hombre lo único que es responsable es de depositar fe en el Evangelio. Y este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y ha sido resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. El hombre es salvo por gracia y fe. De lo único que el hombre es responsable es de depositar fe. Fe. Pero lamentablemente la fe es de pocos. En su palabra dice que ancho es el camino, y amplio es el camino y angosta es la puerta que conduce a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conducen a la vida. Lamentablemente son pocos los que se salvan, querido amigo, porque el nuevo pacto es un pacto de fe y gracia. Somos salvos por pura gracia. Hay gente que cree que Dios le está tomando en cuenta lo bueno que son, cuánto guarden los mandamientos, cuánto eh, ayuden al prójimo, cuánto guarden santidad, para que Dios los justifique y los pueda llevar al cielo. Cuando el hombre en ningún momento interviene en la salvación. Dios es el que hace todo el trabajo de salvación. El hombre lo único que es responsable es de depositar fe, arrepentirse y depositar fe en el Evangelio. En ningún otro momento interviene el hombre para ser salvo. La santificación es el proceso continuo, dinámico, que procede de la justificación. Es un proceso necesario para que Dios hace en nosotros para hacernos a imagen de Cristo. Y esto para ser justificados por las obras, para ganar coronas, galardones. La vida en el cielo, querido amigo, va a ser por pura meritocracia. La vida en el cielo no va a ser igual para todos. No va a ser igual. Es pura meritocracia. Y sobre todo, cumpliendo la gran comisión de Jesucristo para sus apóstoles, cuando le dijo, id por todo el mundo, en Marcos capítulo 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Inclusive en otras traducciones dice, ya ha sido condenado. Entonces, querido amigo, la vida en el cielo para los ya salvados en Cristo no va a ser igual. Va a ser por pura meritocracia. ¿Cuánto o cómo viviste esa fe en Cristo? ¿La viviste siendo perezoso? Ya como te entendías salvado, entonces dijiste, bueno, pues ya me siento salvo y listo. Entonces, pues vas a sufrir pérdida de corona y galardón. En cambio, los que están activos en la fe, predicando el Evangelio, ganando almas para Cristo, orando por ellos, eh, haciendo, guardando los mandamientos, enseñando a otros a guardar los mandamientos, para llevar una vida moral aquí en la tierra, conforme a la voluntad del Padre también. Entonces, ellos son merecedores y acreedores de galardón y corona. La carrera por las coronas, ¿no? Es lo que menciona Pablo en sus cartas, la carrera por las coronas. Ese es un proceso que sigue la justificación, que es la santificación, las obras. Nos vamos alejando el pecado, vamos guardando nuestra propia santidad, vamos ganando más almas para Cristo, oramos por ellos, incentivamos a que ellos también sean obedientes a los mandamientos de Dios. O sea, para que se entienda lo que es el proceso de justificación. Es como que tú estás sujeto, por ejemplo, hoy a la ley de tránsito. La ley de tránsito tiene dos condenas, si es que la infringes, la condena civil y la condena penal. En la condena civil, tú pagas tu multa, pagas reparación civil y ya está. En la condena penal, puedes ir preso. Si tú te pasas la luz roja y producto de que te pasa la luz roja chocas con alguien y le causas la muerte, entonces recibes una condena penal. Y ya no hay nada que tú hagas o dejes de hacer para que evites cumplir esa sentencia penal. Lo mismo pasa acá con la ley de Dios. Tú, cuando rompiste un mandamiento de Dios, te hiciste merecedor de una condena penal. Los pecados, la única forma de pagarlos son con la muerte. Por eso es que el hombre tiene que entender que ya no hay nada que le haga o deje de hacer para Dios, para que Dios lo justifique y pague
por lo que realmente merece. Lo único que tiene que hacer es depositar fe en el Evangelio, fe en que Cristo pagó por sus pecados y así lo salvó. Ya no tiene que hacer nada para ser salvo, que no se malentienda. Lo siguiente es que ya tú entendiéndote salvado, justificado por Cristo en la cruz, ahora, ¿cómo vives esa fe? ¿Cómo la vives? ¿La vives como el mundo? ¿La vives en el mundo? Bueno, no ganarás corona ni galardón. Y tampoco esperes eh, andar con Cristo, ¿no? Porque todo es por meritocracia, acá sí se los digo. Procedente a la justificación sigue la santificación. Si usted vive como el mundo, entendiéndose salvo, bueno, todo le es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, como ya te entiendes salvo y, bueno, no quieres servir al Señor, quieres seguir teniendo tu vida en el mundo, bueno, no esperes tener comunión con Dios delante de Él. Ahí sí es por meritocracia. La vida en el cielo será por pura meritocracia, por lo que tú has hecho durante tu estadía en el mundo. ¿Qué has hecho respecto a la salvación que te dio Cristo? ¿Has cumplido la gran comisión? Sobre todo eso, cumplir con la gran comisión de ganar almas para Cristo. ¿Qué has hecho? ¿Has ganado un alma para mí? ¿Sí o no? Bueno, si no has hecho nada, entonces no hay galardón ni premio para ti. No hay nada, porque no has hecho nada y es pura meritocracia. ¿Qué has hecho? A ver, ¿has predicado el Evangelio? ¿Has ganado almas para mí? ¿Has orado por ellos? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho algo de provecho? Bueno, si no has hecho nada, entonces pérdida de corona y galardón. Ahora, a unos judíos que habían creído en él, en Cristo, les dijo, si vosotros creyereis verdaderamente en mí, seréis mis discípulos, y conoceréis la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud de la ley. Porque ellos, los judíos, vivían en continuo sacrificio. Se veían en la ley, veían los pecados que habían cometido, y tenían que estar en el continuo sacrificio de animales para el perdón de sus pecados. Entonces, ahora, que no se le malentienda tampoco, que ahora que ya todo me es lícito, ahora yo pues me deleito y me voy a pecar. En ninguna manera. De esto fue acusado el apóstol Pablo también. Pues hay que vivir una vida en equilibrio, ¿no? Entre la ley y la gracia, sabiendo que no puedo perder la salvación, pero también viviendo una vida agradable para Dios. Si predicar salvo siempre salvo, no es para que el creyente ahora viva en libertinaje, que no se malentienda, por si acaso, que no se malentienda que ahora predicar salvo siempre salvo, esto significa que ahora el creyente vive en libertinaje. Esto en ninguna manera. No les conviene andar pecando, porque de las consecuencias morales que se van a venir por pecar en este mundo, no serán librados. Lo único que vino a hacer Cristo aquí en la tierra es completar la ley para ponerla más alta de lo que ya era, cumplirla, y para sustituir nuestra alma de ir al lago de fuego por nuestros pecados. Yo les estaba contando que habían unos judíos que habían creído en él. Y él les respondió, si en verdad creyeren en mí, eh, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron, pero nosotros somos libres. ¿Cuándo hemos sido esclavos? Y él les dijo que el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y bueno, disputando entre que eran libres o no eran libres, al final el Señor les terminó diciendo, vosotros sois hijos de su padre el diablo, y las obras que él ha hecho quieren hacer conmigo. Entonces esto le dice a creyentes en Jesucristo, creyentes nomás. ¿Se dan cuenta? Ahí ya hubo disensión después, cuando él los confrontó, porque eran creyentes nomás, no habían realmente depositado fe en él. Por eso es que no es válido creer nomás. Ahora, ¿cómo reconocer a una persona que ha creído nomás? Es cuando tú le haces una pregunta bien simple. Si usted se muere pecando, ¿a dónde va? Después de haber creído en Cristo. Ah, bueno, si muero pecando, pues entonces me condeno. Clara señal de que no ha creído en Cristo. Clarísima señal. Por eso Jesucristo nos dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. Ahí está la duda, por eso es que ellos están dependiendo de sus buenas obras, de lo que hacen, dejan de hacer, para ser salvos. Como si Dios les estuviera tomando en cuenta algo a ellos. En ningún momento nos toma en cuenta nada, ni nuestras obras de justicia, ni nuestros pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
¿Entiendes lo que eso significa? Un muerto, ¿qué le puede ofrecer a Dios un muerto? Nada. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso es que la salvación es gratuita y se hace efectiva por la sola fe en el Evangelio. Ahora, para entender un poco este esquema que está puesto acá, he mencionado que muchos son los que van a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Las distracciones del mundo, el corazón engañoso del hombre y tantos otros factores más que intervienen aquí para que el hombre se pierda y no alcance a depositar fe en el verdadero evangelio, en el evangelio que salva. Cuando usted encuentra la puerta, o sea, como Cristo, a Cristo como Salvador, no es suficiente que usted halle la puerta. Lo que va a cumplir las expectativas que tiene Dios para con nosotros es que usted crea, que entre, que deposite fe en el sacrificio de Cristo, que lo crea de todo corazón, para que Dios encuentre fe en usted y lo pueda justificar de inmediato. Pasa de muerte a vida y a juicio, juicio del gran trono blanco, y a juicio ya no viene. A juicio no viene. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna, y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida. Vida. Entonces, a ver, fe y creer no es lo mismo. Es como que, no sé, pues tú vayas frente a un equilibrista y le digas, sí, creo en ti, eres el mejor. Yo sé que tú eres el mejor, creo en ti, soy tu fan número uno. ¿Y qué pasa si ahora el equilibrista te dice, a ver, ven, sube acá, yo te llevo? Ah, bueno, ahí, no, ya, no creo que seas tan bueno ahí. Es lo mismo, es lo que estoy probando ahora. ¿Qué pasa si alguien se muere pecando y ha hecho válida la salvación por arrepentirse, reconocerse pecador y creer en el Evangelio? Y te responde, bueno, pero si pecas, no, entonces te vas al infierno. Es que no ha creído esa persona, no ha depositado fe en el Evangelio. Si Cristo murió por mis pecados, yo ya no puedo ser condenado por mis pecados. Ahora, no es que yo esté buscando con alevosía pecar, es que siempre vamos a caer en pecados. Se peca de distintas maneras, de pensamiento. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Pensamiento. Palabra, un insulto, un enojo. Oíste que fue dicho en la ley, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo, contra su hermano, se ha hecho reo de juicio. Por omisión, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Cuando tú pasas por la calle y ves a alguien pidiendo una moneda y cierras tu corazón por egoísmo, ya cometiste pecado. Pensamiento, palabra, omisión y por obra, por supuesto, cuando se ejecute el pecado. Entonces, que el pecado será juzgado, querido amigo, querida amiga, en el corazón del hombre. No solamente cuando lo cometas, sino cuando te surge un pensamiento de envidia. No codiciarás ni el buey de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, nada, ni la propiedad de tu prójimo, ni el auto de tu prójimo, nada. Y yo sé que en algún momento, cualquiera de ustedes que me están oyendo, han tenido envidia. Por más minúscula que les parezca, es envidia y se configuró delito de pecado. Y la única manera de pagar el pecado es con la muerte. Por eso es que la ley es un espejo, es para sacar nuestra radiografía de lo cuán pecadores somos y de que ahora estamos liquidados y nos queda venir a Cristo. Cristo es nuestro ayo, nuestro Salvador. Y cuando depositamos fe en su Evangelio, somos sellados con su Santo Espíritu, el cual no sale, se queda ahí en arras, en garantía de la promesa adquirida. El concepto de fe está escrito en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe base segura de lo que se espera y convicción de realidades que no se ven. Por eso es que la fe no es lo mismo que creer. Tener fe no es lo mismo que creer. Ya se los he demostrado con el hecho, el suceso que aconteció cuando unos judíos habían creído en Cristo, pero después como que lo confrontaron, empezaron a tener disensión con él. Y el Señor, ¿qué les termina diciendo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida y mentiroso desde el principio. A unos judíos que habían creído en él, ¿qué les termina diciendo el Señor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de él quieren hacer. Creer y tener fe no es lo mismo. Fe es la certeza de lo que se espera,
La convicción de realidades que no se ven. ¿Creer? Bueno, creo, pero con cierta duda, con cierto temor. No es lo mismo creer que tener fe. Por eso yo les decía, pruébense a ustedes mismos, pruébense si estáis en la fe o no. ¿Qué pasa si usted muere pecando y ya hizo la salvación efectiva por arrepentirse y creer en el Evangelio? ¿Qué pasa si usted muere pecando? ¿Será salvo o no será salvo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán salvos o no serán salvos si mueren pecando? Así se prueba la fe, querido amigo. Así se prueba la fe. Guíense de la semejanza que hice con el equilibrista, ¿no? Tú dices que yo soy el mejor, tú dices que me amas, tú dices que soy el número uno. A ver, móntate en mí y caminemos por este vacío. Eso es la fe. Algo que tú no ves, pero lo crees. Y si lo crees, ya lo tienes. Nunca dudando. Lo que hay que vencer es la incredulidad del corazón. Incredulidad del corazón, querido amigo. Pero si nuestro evangelio, 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Toda la gloria es para Cristo, querido amigo. En su salvación nunca interviene en sus obras. En su salvación nunca interviene su vida pecaminosa. En ningún momento. Ahora, con esto yo le estoy diciendo para que se convenza realmente. No para que viva una vida en libertinaje, sino para que se convenza que Jesucristo le dio la inimputabilidad penal. Inimputabilidad penal en el gran trono blanco, en el juicio del gran trono blanco. Leamos la carta del apóstol Judas. A algunos que dudan, Judas capítulo 1, verso 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero es que el apóstol Pablo dijo alguna vez, a todos me he hecho de todo. A los judíos, como si fuera judío. A los que estaban sin ley, como si yo estuviera sin ley, estando bajo la ley de Cristo. A todos me he hecho de todos con tal de salvar a algunos, porque lamentablemente es de poco la fe. Y esto hablo dentro del mundo cristiano, ¿eh? No hablo ya de los que están fuera del mundo cristiano. Ellos ni hablar. Todos van condenados. Y no por predestinación, sino por su dureza de corazón. Y por no querer reconocer su naturaleza y por no querer aceptar la salvación de Cristo. Aquí me estoy dirigiendo, convenciendo al mundo cristiano, católico, evangélico. Personas que aún no se sienten salvas, porque están perseverando hasta el fin, como me lo dijo un testigo de Jehová por ahí. Perseveramos, perseveraremos y venceremos. O sea que el sacrificio de Cristo no le fue suficiente a él para ser salvo. Arrancándolos del fuego, bueno, sí, porque están en el camino ancho todavía, a pesar que han hallado la puerta de Cristo. No es suficiente hallarla, hay que entrar, hay que entrar. Es lo que dice el libro de Mateo, ancha es la puerta y espacioso el camino que conducen a la perdición, y muchos son los que entran por ella, muchos, porque angosta la puerta, sí, porque angosto es el camino, ¿no? Y estrecha la puerta que conducen a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan, no que entran, que la hallan, pocos. ¿Cuántos más pocos son los que entran? Que la fe es de pocos. O sea, la fe es la plena confianza en que Cristo ya me dio vida eterna. Esa es la fe. Ahora, la fe sin obras es muerta, sí, pero fe sin obras del que ya es salvo. No produce fruto, no trae más fruto para el Señor, no convence a las almas de que ya son salvas, no les predica el Evangelio, no está orando por ellas, no está orando para que sean salvas. Eso es fe muerta. La fe del que ya es salvo, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Entonces, lo que estoy queriendo hacer con estas prédicas, con estos videos, es de convencerlos que ya tienen vida eterna, en el momento que se han arrepentido y han creído con fe en el Evangelio. Las únicas dos demandas del Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, cambien su forma de pensar. Dejen de pensar que cumplen la ley, dejen de pensar que hacen lo bueno, dejen de pensar que no son tan pecadores como los otros. Dejen de pensar eso. Cambien su forma de pensar radicalmente.
En mí no mora el bien. La ley del pecado que está en nuestros miembros, en nuestra carne. Pablo es el modelo a seguir de todos los que van a creer en Jesucristo. ¿Y qué decía Pablo? En mí no mora el bien, porque con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Se reconocía lo que era, presente continuo. No lo que fue en un pasado. Fui pecador, ahora ya no peco. ¿Pueden creer que hay gente que piensa así? Fui, ya, ahora ya no peco ya. O no peco tanto, son pecaditos, errorcitos pequeños. ¿Pueden creer que haya gente así todavía pensando en eso? Soy en presente continuo, soy pecador en presente continuo. No es que busque el pecado, pero basta un estímulo exterior y puedo pecar. Soy un eh, pecador en potencia. Basta nomás que se presente la situación y puedo llegar a cometer el pecado. Como les dije, no solo de obras, también de pensamiento. También por omitir hacer lo bueno. También. También por mi falta de fe. También. Y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. El hombre es un falto de fe por naturaleza. Porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría, mas yo predico a Cristo crucificado. Predicar a Cristo crucificado para la salvación de tu alma, querido amigo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre escrito bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso es que la justificación en Cristo es gratuita, gratis, no te está pidiendo nada, no te está cobrando nada, es gratis. ¿Sabes lo que es una dádiva, un regalo? Es algo que tú no mereces y te lo dan por misericordia, porque Dios en su omnisciencia sabe lo que somos y que nos basta un solo pecado para ser condenados al lago de fuego. Uno, no 10, no 20, no 1000, un solo pecado y eres condenado al lago de fuego. Uno. Ya no importa ya si ahora vives en santidad, guardas los mandamientos, ayudas al prójimo, dejas el pecado, ya no importa, ya lo rompiste alguna vez. Ya no importa en materia penal. Por supuesto que en materia moral, sí, te van a venir consecuencias por pecar. Pero en materia penal, ya no importa. Ya rompiste los mandamientos. Y ya no hay nada que tú hagas o dejes de hacer para ser salvo. Vamos a leer el libro de Santiago, ya que les gusta mucho hablar de las obras. Voy a leer el capítulo 2, las obras de la fe. Santiago 2, a ver, lo busco acá. Acá está. A ver, leamos el verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. De todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Se dan cuenta? Ahora, claro que en Santiago, si seguimos leyendo, habla de que tu fe no la puedes demostrar, pues, si dices amar a tu hermano y ves a tu hermano desnudo, sin comida, con hambre, con sed, y tú dices que tienes fe, pues, ¿cómo me demuestras tu fe si solo dices de la boca para afuera que lo amas y si lo ves desnudo, sin alimento y sin bebida? Entonces, ¿cómo tú me puedes demostrar que tienes fe si a tu hermano o a tu prójimo lo ves desnudo, con hambre, con sed, y no le das de comer y no le das de beber? Es un poco incoherente, pues, ¿no? Pero esa fe no es para ser salvo, querido amigo. La fe sin obras del que ya es salvo es muerta en sí misma. La fe para ser salvo es únicamente y exclusivamente en depositar fe en el Evangelio de Cristo. Que Cristo me dio la inmortalidad de mi alma. Y así como murió, resucitó y está en los lugares celestiales, así yo también morí con Cristo, resucité con Cristo y estoy en los lugares celestiales. Solo es cuestión de tiempo, de que muera y ya estoy en los lugares celestiales con Cristo. La iglesia es parte del cuerpo espiritual de Cristo. Por eso sabemos que tenemos vida eterna. Y esta vida está en Él, está en el Hijo. Vida eterna, que permanece por siempre, que es por siempre. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario se menciona en el Salmo 22, capítulo 22, verso 2, del 1 al 2. Ahí estaba Cristo reconciliando el mundo.
Ahí se produce la separación del Padre con el Hijo. ¿Qué le dice el Hijo? Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no se halla para mí reposo. Clamo a ti de día y de noche. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no se halla para mí reposo. El alto precio que pagó Cristo por el rescate de nuestras almas. Entonces, luego de esto, por supuesto que físicamente no lo vieron, no lo vio el apóstol Juan, el discípulo amado. El discípulo amado solo escuchó la palabra de Cristo cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre lo abandonó al Hijo. Vivían en una comunión perfecta, en una sola unidad. Y se separó el Padre del Hijo. Lo dejó a su merced para que pueda pagar por los pecados de nosotros y ser hechos justos en Cristo. Esta es la justicia de Dios. Cristo, el Hijo. Aquí nos amó Dios. Ahora, si usted no ha hecho efectiva la salvación, la ira de Dios prende sobre su cabeza. La ira de Dios está. Y es cuestión de que usted muera y despierte en el infierno, en tormento. Entonces, quiero que se entienda la condena penal y moral por pecar. De la condena moral, usted no es librado. De la condena penal, sí es librado. Cristo ya lo pagó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Ya usted quedó inimputable penalmente. Es como que un presidente, bajo la ley de amnistía, diga que ahora en la ley del transporte, si usted mata a alguien, queda inimputable penalmente. No paga con cárcel, nomás paga la condena civil, la reparación civil. Pero si usted mata a alguien, usted no va a la cárcel. Ahora, eso no significa que ahora usted vaya con su carro y empiece a matar a cuanta persona se le cruce, ¿no? Es lo mismo, la salvación de salvo siempre es salvo. No significa que ahora que yo me encuentro inimputable penalmente, ahora yo vaya y me deleite en el pecado. No, no lo hagas, no te conviene. Pero aquí es donde se va a trazar una línea y se va a conocer a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Mm? Aquí es donde se traza una línea y se conoce a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque hoy por hoy hay mucha gente que sirve a Cristo, que sirve a Dios por miedo. Por miedo. Sirven por miedo. Porque no quieren irse al infierno. Nadie en su sano juicio quiere irse al infierno, amigo. Nadie. Tendrías que estar muy demente en tus cabales. Pero ellos sirven por miedo, por temor, por incerteza, por incertidumbre. ¿Será que guardé suficientemente los mandamientos para ser salvo? ¿Será que he sido suficientemente fervoroso para ser salvo? O sea, ellos no se entienden salvos aún. Están dudando, hay incerteza en el corazón. Y esto es lo que hay que vencer, porque engañoso más que todas las cosas es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón de los hombres. Por eso es que la fe es una convicción interna. La fe para salvación es una convicción interna. La fe por obras del que ya ha sido salvado, del que ya ha sido justificado, es para que muestres exteriormente tu fe, tu convicción interna en Cristo. Es que el ejemplo que le ponía, si tú dices que amas a tu prójimo y ves a tu prójimo desnudo, hambriento y sediento, ¿cómo yo puedo ver que tú realmente tienes fe en Cristo si no me lo demuestras? ¿Se dan cuenta? Esa es la fe del que ya ha sido justificado por su fe en el Evangelio. Me demuestra que tienes fe real cuando haces obras por tu prójimo. Ahí me demuestras. Pero no es al revés, no es que yo te demuestro para tener fe. Es al revés, querido amigo. Yo obro porque tengo fe, porque tengo convicción, certeza. Es al revés y nunca en sentido contrario. Es en un solo sentido. Fe para obrar y no obrar para tener fe. Eso jamás sucede. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, déjenmela en los comentarios y yo le estaré respondiendo en base al conocimiento bíblico que tengo hasta el momento. Porque la idea es convencerlos, como dice el apóstol Judas, convencerlos, algunos que dudan, convencerlos. Y a los que están en el fuego, arrancarlos de ahí. Van rumbo al infierno, los que no han hecho efectiva la salvación. Van rumbo al infierno. Por eso es que tiene que haber predicador que les diga su realidad, a dónde van. Si no han hecho efectiva la salvación, van rumbo al infierno. Los que recién se conecten, hemos tratado
la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es algo que yo doy, en este caso que Dios nos da, por puro amor, por pura gracia, por regalo, por misericordia, por compasión, sabiendo Dios en su omnisciencia que seremos pecadores hasta la muerte y no vamos a poder cumplir sus altos estándares de moralidad que Cristo vino a completar. Por eso es que el amor de Dios se muestra en la cruz del Calvario. Y depende del hombre corresponderle a ese amor, haciendo válida la salvación. Juan capítulo 6, versículo 28 al 29, que dice, a ver, dice acá, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis, en el que Él ha enviado. ¿Y qué tengo que creer de Jesús? Que me dio vida eterna por mis pecados. ¿Y cuándo fue que me dio vida eterna? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario consumó la vida eterna para todos nosotros. O sea, lo que quiero que comprendas y llegues a verte es tú en esa cruz. Tú siendo golpeado, siendo torturado, siendo escupido, siendo insultado y puesto en la cruz, muerto. Conjuntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Mm? Ahora, mi vida le pertenece a Cristo y nadie las arrebatará de mi mano, hijo. Nadie, nadie. Todos seremos pecadores, tanto en el camino ancho como en el camino angosto. Por eso es que nadie debe abrogarse superioridad moral. Por eso es que nadie debe decir, tú eres más pecador que yo. Todos somos iguales ante Dios, igual de pecadores, pervertidos, depravados. ¿Usted ha visto alguna vez a su pastor, a su hermano en la fe, decirse, yo soy tan pecador, perverso? No. Y no lo va a ver porque ellos no han creído en el Evangelio. Porque si ellos se confiesan aún pecadores, entonces se ven condenados. Se ven condenados en el infierno. Porque no han creído en Cristo. Y ellos tratan de no pecar. Si ven una mujer voluptuosa, porque no se han reconocido pecadores realmente. Ellos han dicho, las cosas viejas pasaron, nueva criatura somos. ¿No? Ya no pecamos ya. Hello. Fariseísmo. Fariseísmo. Son los nuevos fariseos. Nosotros cumplimos la ley, guardamos santidad. Fariseísmo puro. A algunos Cristo les dijo esta parábola. Habían dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo, otro era publicano. El fariseo se decía a sí mismo, Señor, te doy gracias porque no soy como estos hombres, borrachos, pecadores, adúlteros. Doy diezmo de todo lo que doy. Yo hago esto, yo guardo santidad. Mas el publicano, con la cara postrada a los suelos, no quería ni levantar la mirada a los cielos. Le decía, sé propicio a mí, Dios, yo pecador. Mas os digo que el publicano, antes de que llegue a su casa, fue justificado que el fariseo. ¿Quién fue justificado? El fariseo. Sé propicio a mí, Señor, yo pecador. El fariseo que decía, yo guardo santidad, yo guardo la ley. Yo hago, Señor, yo. Yo te entrego mi vida, yo hago, yo. O sea que ellos no necesitaban quien los rescatara, quien los salvara. Después sucede un hecho también. Un fariseo llamado Simón el fariseo, invitó al Señor a cenar a su casa. Era costumbre que le lavaran los pies a todo invitado que traías a tu casa, mas él no le lavó. Bueno, el Señor no le dijo nada. Y luego entra una mujer llorando, se postra en tierra, sus pies con lágrimas en los ojos, y le secaba los pies con los cabellos. Y el fariseo Simón se decía a sí mismo, si este fuera profeta, realmente sabría quién es la mujer. Pues el Señor, conociendo sus pensamientos, le da una enseñanza, le dice, había un acreedor que prestó dinero a dos personas. Uno era más deudor que el otro. Pero el acreedor decidió perdonarle las deudas a los dos. ¿Quién crees que va a amar más? ¿El que le debe más o el que le debe menos al acreedor? Y Simón, el fariseo, dijo, el que le debe más, por supuesto. ¿Te das cuenta? ¿Quién ama realmente a Dios? ¿El pecador
o el que guarda santidad, guarda los mandamientos. ¿Quién ama verdaderamente más al Señor? ¿El que le debe más o el que le debe menos? Por supuesto que yo no te digo que no guardes la ley, que no guardes tus mandamientos, que no te alejes del pecado, que no te alejes del pecado. Tienes que hacerlo, pero no para ser salvo, no creyendo que eso te va a dar salvación. En ningún momento interfiere en tus obras. No creyendo o no pensando que por guardar la ley, guardar santidad, ahora vas a ser salvo. No, no. La salvación te la da el bautismo de Cristo. Cuando tú has depositado fe en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que ha sido sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Tú eres salvo cuando estabas muerto. Muerto. Un muerto no le puede ofrecer nada a Dios. No por obras para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, querido amigo, Cristo es el ayo de la ley moral de Dios que le dio inicialmente al pueblo de Israel. Y ni aún los israelitas cumplieron con toda la ley. Por algo estaban en el continuo sacrificio, el continuo pacto. Y ahora Cristo pasa a ser el sacrificio perfecto por los pecados de nosotros. Usted no puede ser condenado dos veces en la justicia de Dios. Fue Cristo el que pagó por mis pecados. Ahora, no significa que esto le da excusa o licencia para pecar todo lo que quiera, alevosamente. No le conviene pecar. Penalmente está inimputable, cierto, correcto. Pero tampoco se le va a enseñar aquí que ahora usted peque nomás. No, no le conviene. Tendrías que ser muy sinvergüenza, ¿no? Pero bueno, si aún lo hicieres y te quieres exponer a las condenas morales que vas a recibir, bueno, hágalo, hágalo. Pero yo deslindo de que yo no le enseño a que ahora haga lo que quiera, después de haber sido justificado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No le conviene estar pecando, pero penalmente, si usted ha hecho efectiva la salvación, a juicio ya no va, mas ha pasado de muerte a vida. Entiéndase que la salvación del alma es por justificación y no por santificación. Solo justificación, porque si fuera también por santificación, la santificación es una obra que usted hace. Usted deja el pecado, guarda santidad, guarda los mandamientos. Entonces sería la gloria compartida entre Cristo y usted. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que la salvación es gratuita. Dios le está diciendo al hombre, tú no puedes pagarme en ninguna manera tu salvación. Yo te la doy, por pura gracia, por misericordia. Yo te la doy. Tú no tienes que pagarme nada. Te deja libre el camino. Te da la seguridad de salvación para tu alma. Porque tú no sabes en qué momento vas a morir. Tú no sabes si de aquí en unos minutos, en unas horas, puedes morir. ¿Y dónde están tus obras? No hay, pues. Por eso la salvación es por justificación. Es por justificación. No sabes si de repente durmiendo te mueres. ¿Quién sabe? Por eso es que debemos estar preparados. Estar preparados es estar en Cristo, con el Espíritu Santo morando dentro de cada uno. No es como te lo predican los legalistas. Tienes que estar guardando santidad, dejando el pecado. No, porque esa es obra tuya. Y tus obras en ningún momento intervienen en la salvación. Salvación es por pura misericordia, por pura gracia. Porque tú y yo hemos pecado más de una vez. Si tú y yo hemos pecado más de una vez, imagínate cuántas condenas hemos acumulado. Más de una. A Adán le costó una desobediencia. A Satanás le costó un mal pensamiento. ¿Cuánto más a nosotros, que hemos cometido más de un pecado? Esto quiero que reflexiones, que tú no le puedes pagar con nada a Dios, ni viviendo una vida en santidad, ni dejando el pecado, ni ser bueno con tu prójimo, con nada le puedes pagar a Dios. Dios te hizo libre. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora depende de ti si quieres vivir una vida en libertinaje o una vida en pos de Cristo, cumpliendo la gran comisión, cumpliendo sus mandamientos, guardando santidad. No para ser salvo, sino por amor a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por amor a Cristo.
no para ser salvo. Por amor, porque muchos guardan los mandamientos por miedo. No, si yo peco, pierdo la salvación. ¿Te das cuenta? El legalismo mantiene a la gente en miedo. Cuidadito si te alejas, cuidadito si vas a vivir en la carne, cuidadito, como si Dios le estuviera tomando en cuenta algo al hombre para justificarlo. En ningún momento. Ni los pecados, ni nuestras obras de justicia. Nada. Nada, porque si no ya sería una gloria compartida, pues, ¿no? Lo que hizo Cristo y lo que yo guardé. Guardé tus mandamientos, guardé santidad, dejé el pecado, apoyé a mi prójimo. Y eso es lo que hago yo, pues. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y la fe es de pocos, lamentablemente, aún en los ya salvados. ¿Fe en qué? En las promesas de Dios. ¿Sí? Porque muchos de los salvados, cuando estamos enfermos, ¿a quién acudimos? Al médico. Y después luego dicen, gloria a Dios que me sanó. Pero si Dios no comparte su gloria con nadie, a ti quien te sanó fue el médico, por la ciencia. Por pura misericordia, Dios dejó la ciencia, porque sabe que nosotros los hombres somos de poca fe. No acudimos a Él directamente, porque Dios va a probar tu fe. No es algo que tú le pides y lo tienes así, no, te va a probar. Ahí está la enseñanza de la mujer sirofenicia, que le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor pasó directo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Sus discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que apartemos a esta mujer porque nos está incomodando? Le dijo, bueno, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no he venido a gentiles. Luego se le acerca, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le dijo, bueno, mujer, yo no he venido, eh, lo mismo, ¿no? Que le dijo al discípulo, no es bueno que los perrillos tomen de la comida de los hijos en la mesa, de la mesa de la comida de los hijos. Y la mujer le responde, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa de los hijos. Y ahí el Señor le responde, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y el espíritu inmundo dejó el cuerpo de su hija. 3 veces le dijo el Señor que no. Primera vez, ni le escuchó. Segunda vez, a través de sus discípulos, le dijo, os digo que yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por nadie más. Tercera vez, mujer, no es bueno que los perrillos tomen de la comida de los hijos, de la mesa de los hijos. Y le dijo la mujer, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa de los hijos. ¿Qué le dijo el Señor? Mujer, grande es tu fe. 3 veces le dijo que no. A la cuarta, mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieras. Eso es porque la fe va a ser probada, querido amigo. No es algo que tú pides y tienes, ¿no? Se te va a probar tu fe. Aún en los salvados, nos cuesta tener fe en las promesas de Dios. Por eso es que el Señor, por pura misericordia, dejó la ciencia médica. Si no, imagínate cuántos muertos antes de tiempo ya estuvieran condenados en el infierno. Muchos más de lo que hay ahora. Bueno, quiero dejar el live hasta aquí, con esta enseñanza de lo que es la fe. Por eso es que la fe es de pocos y pocos son los que se salvan, porque pocos vencen la incredulidad del corazón realmente.